Hola, buenas tardes, buenos días, espero que estén bien. Un gusto verlos, saludarles y como siempre, compartir este último encuentro de este curso que espero que alcance para aclarar más cosas y que sean más, en realidad que sean más las preguntas que las respuestas. Está muy bien, porque de eso se trata. Así que, bueno, vamos a dar inicio a nuestra última sesión, donde la intención es la siguiente: ver un poco aquello que habíamos hablado de tratar de hacer alguna incursión en los tiempos modernos, por un lado, y por el otro tratar de hacer una especie de cierre o resumen general de aquello que hemos visto en estas 6 clases. Por supuesto, también si hay preguntas, aprovechar para que las lo que podamos aclarar mientras estamos compartiendo la clase, siempre mucho mejor. Antes de empezar, decirles algo que en realidad se los puedo decir ahora, se los puedo decir al final, y es que son muy valientes. Porque este no es un tema sencillo. Este no es un tema sencillo, incluso para personas que conocen el pensamiento judaico o que estudiaron fuentes judías o que están de alguna manera empapados en la cultura judía, porque es un tema muy específico y porque es un tema que requiere estudio. No es así digamos, no es un tema de conocimiento popular, por decirlo de alguna manera. El conocimiento popular es, sí, algunos de los midrashim y los contenidos, pero no todo lo que nosotros estamos intentando entender, que es la dinámica de cómo esto funcionó a lo largo de los siglos y cómo funciona hasta el día de hoy, lo cual de verdad merece mis respetos para aquellos que es su primera incursión, porque es un tema bastante intrincado, ¿ok? Por eso, de verdad, espero que sí hayamos logrado aclarar cosas y aquellas que no logremos aclararlas hoy. Entonces, yo quisiera retomar con un aspecto que hablamos la semana pasada, ¿ok? Y que vamos a tratar de retomar ahora. Y es esto que decíamos, que a lo largo de la historia hubo como dos vías, o digamos que con el correr del tiempo y de la cantidad de material acumulado y de conocimiento acumulado, se van generando como dos vías diferentes de estudio. Por un lado, un estudio de carácter más, yo diría, filosófico, especulativo, teórico, ¿ok? Y un estudio más vinculado con la parte, lo que podríamos decir la jurisprudencia o el estudio jurídico. O sea, aquello que tiene más que ver con la normatividad en el sentido de cómo se aplica la normatividad. Estas dos grandes avenidas, digamos, a veces fueron recorridas por la misma persona o por el mismo pensador, otras no. O sea, el caso más típico es el de Maimónides, que sabemos que tiene grandes escritos filosóficos como la Guía de los Perplejos, y al mismo tiempo tiene grandes obras alágicas donde intenta codificar la halajá, como vimos la semana pasada, sobre todo en el Mishneh Torah, pero no solo en Mishneh Torah, sino que también en otros libros. O sea que Maimónides en ese sentido puede servirnos para entender esto que estoy tratando de decir de las dos vías. A veces hubo pensadores y hay pensadores que se dedicaron solo a una de las cosas. O sea, aquel que hace filosofía, pensamiento, etcétera, no necesariamente se dedica a los aspectos jurídicos. Y lo contrario, no todo aquel que se ha dedicado a los aspectos jurídicos se dedica a los aspectos del pensamiento más profundo o filosófico. Hoy en día tenemos algo que es muy interesante y son algunos pensadores que están intentando hacer algo como, que podríamos llamarlo como meta halajá. O sea, tratar de entender cuáles son los principios filosóficos que guían al jurista en su determinación.
O sea, no el jurista mismo explicando qué es lo que él piensa, o sea, lo que él piensa sí, pero no qué lo mueve, digamos. Hay algunos pensadores contemporáneos que intentan hacer un poco más esto, de pensar la halajá desde una órbita no jurídica, sino filosófica. Es un desarrollo muy, muy reciente y muy, muy interesante, por otro lado. Ahora, entre estas dos vías, existe y existió, podríamos decir, cierta clase de, tal vez tensión, podemos llamarlo, en el sentido de que por un lado tenemos una vía que es filosófica, especulativa, teórica, ¿okay? Que lo que busca es, de alguna manera, como cualquier sistema filosófico, la verdad. O sea, busca llegar a la verdad. Mientras que por el otro, y que es muy diversa, o sea, que es un mundo de mucha diversidad, de mucho, hoy diríamos, pluralismo, ¿okay? De muchas ideas. Pero por otro lado tenemos otro mundo, que es el mundo jurídico, donde hay que establecer un fallo, o sea, donde se llega a una respuesta, donde la pluralidad llega a un momento que se termina. Entre estos dos horizontes, por llamarlos de alguna manera, hay a veces cierta tensión. O sea, cómo pueden convivir, ¿sí? Estas dos cosas, pero al mismo tiempo se enriquecen, ¿sí? Uno al otro en ese juego o en ese diálogo. Si recuerdan, en una de las primeras clases vimos aquel texto famoso que dice que Hillel y Shammai discutían durante muchos años hasta que salió una voz del cielo y dijo, estas y estas son palabras del Dios viviente. No sé si se lo recuerdan, pero si no, se los recuerdo. Y cuando vimos ese texto, hablamos de esta cosa de la diversidad, en el sentido de que no es que una opinión esté mal y la otra esté bien. Las dos opiniones están bien. Las dos opiniones son correctas desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista conceptual. Solo que a la hora de tener que determinar ley, hay que elegir, hay que optar por una. ¿Okay? Lo cual no quiere decir que la otra opinión la descartemos. La otra opinión va a seguir teniendo importancia en otra clase de mecanismo y de pensamiento. ¿Okay? Entonces, en esta tensión es muy interesante ver, porque uno está procurando, yo qué sé, la justicia, podríamos decir, o sea, la aplicación de un sistema jurídico que sea justo, y el otro está procurando una verdad de carácter teórico. Ahora, el jurista tiene a veces, no a veces, casi siempre, que hacer también consideraciones de carácter práctico. O sea, no es ley pura. Cuando un juez, incluso en la corte, no hablemos de la corte rabínica, la corte en general, tiene que determinar un fallo, tiene que tener en cuenta asuntos circunstanciales, tiene que tener en cuenta asuntos éticos, tiene que tener en cuenta asuntos personales, culturales, o sea que nunca la determinación de un fallo jurídico puede ser únicamente teórica. En ese sentido, la halajá también presenta esto, o sea, la determinación de la halajá no siempre responde a un pensamiento purista en ese sentido, sino que a veces, no a veces, casi siempre, como hay que aplicar la norma a una realidad, a una persona, por ejemplo, o a una comunidad, entonces hay que tener en cuenta una serie de determinantes éticos, morales, personales, sociales, económicos, etcétera, que van a ayudar al jurista a determinar, siempre basado en los principios halágicos que vimos, pero teniendo en cuenta también sobre qué realidad se aplica. Por eso la aplicación de la norma nunca es general, siempre es particular. Y eso es un caso, una cosa que es importante de entender. O sea, el posec, el jurista que da un fallo, siempre lo da para una persona determinada o para una comunidad determinada, si el que preguntó fue el rabino de una comunidad, por ejemplo, para una circunstancia, nunca es de carácter general, ¿ok?
O sea, si creo que dimos el ejemplo, si una mujer va a preguntar si puede realizar un aborto, la respuesta va a ser particular para ella. Nunca va a ser una respuesta genérica de sí o no, ¿ok? Siempre, otra vez, basándose en la norma que ya existe, que preexiste, y basándose en lo que ya vimos, en la respuesta, en cómo fue el desarrollo anterior de este mismo problema, pero va a ser aplicado específicamente a la realidad de la persona que esté preguntando. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa muy importante, espero que haya quedado más o menos clara y si no, me preguntan. El segundo elemento importante en esto a nivel circunstancial, que también lo nombramos y con eso vamos a cerrarlo y pasar a otra cosa, es el tema de la geografía. O sea, las circunstancias tienen que ver con lugares y con tiempos, no solo con tiempos, también con lugares, ¿sí? Uno de los ejemplos que a mí siempre me gusta traer es el tema de la peluca y los pañuelos. O sea, según la norma judía, las mujeres casadas se cubren la cabeza, ¿ok? Entonces, ustedes me ven con una especie de pañuelo, ¿ok? Podría cubrirme con lo que quiero, lo importante es tener la cabeza cubierta. Ahora, sin embargo, se desarrollaron como normas, o mejor dicho, se desarrollaron costumbres que después se volvieron casi normativas dependiendo de la geografía en donde las mujeres se encontraban. Entonces es muy común ver mujeres religiosas de la zona de Alemania, Francia, Rusia menos, pero también con pelucas, y mujeres de los países orientales con pañuelos, turbantes, etc. Que tiene más que ver con el entorno cultural en el cual se encontraban, ¿ok? Ahora, es un dato muy frívolo, por eso lo traigo, para que vean que estoy buscando, no me van a creer, pero hace como 30 grados. Y tengo un calor, quería prender el aire acondicionado y no sé dónde está el... Ok. Es muy interesante porque es un dato que parece muy... No es un dato importante si uno se cubre la cabeza de una manera o de otra, ¿ok? Pero sin embargo llama la atención, o sea, ¿por qué se desarrolla así o asá? ¿Ok? ¿Y por qué ciertos grupos van a ver que el otro grupo está haciendo algo que a lo mejor lo consideran como errado, porque ellos no lo conocen, porque en la geografía en la cual ellos se desenvolvieron no existía tal causa? Lo mismo con ciertas costumbres en cuanto a comidas, en cuanto a prohibiciones de alimentos, ¿ok? El caso más típico lo tenemos la semana que viene, en la fiesta de la Pascua. Cuáles cosas los judíos ashkenazíes consideran que no pueden comer y cuáles cosas los judíos sefardíes consideran que no pueden comer. Todos coinciden en que no pueden comer levadura y pan, que esa es la prohibición básica de la Torá. Pero después hay toda una serie de cosas que son derivados del desarrollo del tiempo y la geografía. ¿Ok? Entonces, esas cosas a lo largo de los siglos toman un poco de fuerza de ley, o la costumbre se torna un poco ley. Y hay que tener a veces cuidado, pero eso podríamos hacer otro curso, ¿ok? Y es, ¿qué pasa cuando una costumbre equivocada se convierte en ley? Tenemos un problema, ¿no es cierto? O sea, puede pasar que alguien esté cumpliendo una norma, porque sí lo aprendió de la generación anterior y de la anterior y de la anterior. Acuérdense que estamos hablando siempre de la transmisión oral, y resulta que esa norma está mal aprendida o mal basada, ¿ok? Y se transmiten así tradiciones de una generación a otra como si fueran norma, cuando en realidad no lo son, ¿ok? Incluso hay sobre esto grandes estudios y escritos, ¿ok? En relación a eso, ¿ok? Entonces, para avanzar un poco más, nosotros hoy, les dije, vamos a tratar de ver algunos fallos o algunos temas que tienen que ver con temas modernos, para entender cómo la halajá no terminó en el Shulchan Aruch. ¿Se acuerdan que en la última clase llegamos y vimos hasta el Shulchan Aruch? O sea, la codificación más importante que tiene el judaísmo
que es de ahí, del año 1500, que es el Shulchan Aruch. O sea, nadie que hoy haga halajá puede, abstraerse del Shulchan Aruch. Puede continuar, pero no puede abstraerse, ¿ok? En esa cadena de la que hablábamos. Entonces, vamos a empezar con un tema, si se animan, voy a compartir la pantalla, con un tema que no es sencillo, pero que es fascinante, a mi gusto por lo menos, que es el tema de la donación de órganos, ¿ok? Porque lo que yo quiero que entendamos juntos es que la halajá, o sea, la normatividad judía no tiene solo que ver con fiestas, Shabbat, Kashrut, qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo festejamos tal cosa, sino con temas de la vida, en el sentido más concreto y más profundo. Entonces, hay una pregunta acerca de la donación de órganos. ¿Okay? Que no es una pregunta que se plantea el judaísmo, sino que es una pregunta que muchas religiones se plantearon, ¿no es cierto? ¿Se puede o no se puede hacer una donación de órganos de un ser vivo a otro ser vivo? O sea, de una persona viva a otra persona viva, ¿ok? Acá hay dos valores, podríamos decirlo así, que chocan. Y lo que tenemos que tratar de entender es cuáles son los valores que entran en conflicto para que Bijlal exista la pregunta. O sea, ¿por qué hay pregunta? El sentido común diría, y claro que se puede hacer una donación de órganos. Si yo dándole un riñón a otra persona la voy a salvar, claro que se puede, ¿ok? Ahora, la halajá va a venir y va a decir lo siguiente. Hay un principio básico, que es que debemos procurar siempre salvar la vida de una persona, ¿sí? Eso lo vimos también cuando, si se acuerdan, cuando estudiamos acerca de que se puede violar el Shabbat para salvar una vida. ¿Recuerdan? O sea, incluso el Shabbat, que es tal vez la cosa así central, una de las cosas, sino la cosa central del judaísmo, puede ser violado, incluso Yom Kippur puede ser violado para salvar una vida. O sea, que la vida es lo más importante. Entonces, tenemos obligación de salvar una vida en base al versículo, no te quedes de brazos cruzados ante la sangre de tu hermano. Alta moda al dam reja. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto tiene que ver con que también tenemos la obligación, como lo dice aquí Maimónides, lo están viendo en pantalla, de preservar nuestra propia vida. O sea, yo tengo obligación de salvar la vida de otro, pero también tengo obligación de cuidar mi vida. ¿Se entendió? O sea, yo no puedo poner en peligro mi vida de manera en el que yo tomo la iniciativa, ¿ok? Para salvar la vida de otra persona. O sea, hay un conflicto entre dos mandamientos, pero en realidad hay un conflicto entre dos valores. ¿Qué quiere decir entre dos mandamientos? ¿Qué es más importante? ¿Preservar la vida de otro o preservar la propia vida? Hay aquí un conflicto. ¿Dónde está la prioridad? ¿Está clara la pregunta? Entonces, vamos a ver qué hace el Talmud con esto. O sea, lo que yo trato de mostrarles es que esta pregunta, que es relevante hoy porque tiene que ver con el trasplante, ¿por qué? Porque cuando yo hago un trasplante de riñón, de alguna manera pongo en peligro mi propia vida. O sea, ayudo a una persona a vivir, pero yo estoy vivo y yo, donante, corro ciertos riesgos, ¿no es cierto? Tengo que pasar por una cirugía, puedo tener yo problemas después funcionando con un solo riñón. O sea, no es como depilarme las cejas, ¿ok? Es sacarme un riñón. Entonces, hay un cierto riesgo. Ahora, este tema, que es del siglo XX, porque los trasplantes empezaron en el XX, la Gemara y el Talmud lo ven desde una perspectiva que ahora vamos a ver cuál es, no del trasplante, sino de qué es lo que prima, la vida del otro o la vida de uno. Ese es el conflicto. ¿Se entiende? Entonces, el Talmud va a hacer lo siguiente. Fíjense en este texto. A partir del versículo, y tu hermano vivirá contigo, que es un versículo de Levítico, ¿ok?
de dónde se deriva, devuélvele el interés para que pueda vivir. O sea, en la discusión talmúdica acerca del interés de un préstamo de dinero, el Talmud viene y dice, en base al tema de que tu hermano tiene que vivir, tú tienes que devolverle el dinero y el interés, no cobrárselo para que pueda vivir. Bárbaro, óptimo, terminó la discusión económica. Sigue la Gemara. El rabino Yohinian dice, ¿qué hace con este versículo y tu hermano vivirá contigo? O sea, ¿a qué viene este versículo? Y continúa la charla sobre otra cosa, como ya sabemos que el Talmud se va para muchos lados. La Gemara responde, por si se pierden, estoy aquí, ¿ok? La Gemara responde, él requiere el versículo para lo que se enseña en una braita. Escuchen lo que se enseña. Si dos personas caminaban por un camino desolado y había una jarra, que en hebreo se llama quitón, es una jarra pequeña, de agua en posesión de uno de ellos, y la situación era tal que si ambos beben de la jarra, ambos morirán, ya que no hay suficiente agua. Pero si solo uno de ellos bebes, llegará a un área sentada y hay en esto una disputa de la halajá. O sea, hay una situación, hay dos personas en una zona desolada o en una zona desértica, tienen una cantimplora, se decía en mi época, de agua, ¿no es cierto? Y la situación es tal que si los dos beben, el agua no alcanza, los dos mueren. Si solo uno bebe, ese uno tiene posibilidades de vivir y llegar a un lugar donde viven personas y pueda beber agua. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿quién es el que tiene que beber? ¿El que tiene el agua o el otro? ¿Ok? Ahora, fíjense qué pasa en la discusión de la Gemara, porque es muy, muy interesante. A propósito, este es un ejercicio muy bonito, si alguno de ustedes trabajan con alumnos, de darle a los alumnos a resolver, ¿ok? Entonces, Ben Petora enseñó, es preferible que ambos beban y mueran, y que ninguno de ellos vea la muerte del otro. Esa es la posición de Ben Petora, que es la posición de muchas personas, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a decidir yo quién tiene que beber? Nos morimos los dos. Esta fue la opinión aceptada hasta que Rabbi Akiva vino y enseñó que el versículo dice, y tu hermano vivirá contigo, indicando que tu vida tiene prioridad sobre la vida del otro. O sea, ¿qué hace Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dice, no dice tu hermano vivirá, dice tu hermano vivirá contigo. O sea, que tú tienes que vivir. ¿Okay? Y da una vuelta al concepto, tal vez muy altruista, de Ben Petora, ¿ok? Que dice que se mueran los dos. Ahora, no es un dilema fácil, yo lo estoy haciendo muy sencillo, no es un dilema fácil, porque entonces podríamos preguntarnos, ok, yo bebo, pero si el que está conmigo es mi padre, si el que está conmigo es mi hijo, si el que está, o sea, lo podemos enredar mucho más, pero lo que importa acá es el criterio normativo de que la vida de uno antecede y es importante. De acá que no puedo poner en peligro mi vida, ¿se acuerdan que hablábamos del trasplante, no? Por esto llegamos a esto. Yo no puedo poner en peligro mi vida cuando tengo certeza de que hay un peligro real, ¿ok? Ahora, una cosa es si yo no sé que hay un peligro, otra cosa es si el peligro no es tan grave, ¿ok? Pero si no, lo que prima es mi vida sobre la vida del otro, que no quiere decir, Hasbe Jalila, no quiere decir que yo tengo que tomarle la vida a otro, ¿ok? Eso no es que yo mato a otro para yo vivir, eso está prohibido. Pero se trata de otra cosa aquí se trata de, hay un recurso que alcanza para dos, ¿quién lo toma? ¿Ok? Y si nosotros seguimos con esa línea, perdón, me fui para otro lado, disculpen un minuto.
Ok. Entonces, no, quería ver una cosa más. Ok, estamos bien. Entonces, si nosotros tuviéramos que resolver este tema hoy sobre el trasplante, voy a dejar de compartir un chiquitín así los veo, basándonos en esto, estamos ante la siguiente situación. Cuando se trata de un trasplante de una persona viva a otra persona viva, como ya vieron que hay diferencias de opiniones, la mayoría de las opiniones van a seguir la opinión de Rabbi Akiva, en el sentido de que la vida de uno es prioritaria. De aquí que si hay certeza de que la vida mía está en peligro, no puedo entonces darle al otro el órgano. Así no hay certeza, y si la medicina me garantiza, ¿okay?, un alto por siempre hay un riesgo, pero si no hay un riesgo inmediato, entonces la mayoría de los juristas van a autorizar la donación de órganos. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, siempre y cuando estemos hablando de donación y no de venta. Porque una cosa es la donación de órganos y otra cosa es la venta, que hoy en día existe la compra-venta de órganos. En los países pobres, en muchos países pobres, también en Asia, también en América Latina y también en África, existen la venta, y no la compra, la venta de órganos a países que compran. ¿Okay? Ahora, ahí hay otro problema, ahí hay un problema de carácter ético, que es el siguiente: ¿puedo yo poner en peligro mi vida por dinero? O sea, una cosa es, desde el punto de vista de la halajá lo hablo ahora, ¿sí? Una cosa es, yo paso una operación, me dan anestesia, corro un cierto riesgo para ayudar a otra persona. ¿Sí? Y otra cosa es, lo hago para ganar dinero. En ese sentido, parecería que estoy realmente transgrediendo la obligación de cuidar mi vida. ¿Se entendió? No que no se entiende que hay una necesidad económica, se entiende, pero una cosa no justifica la otra. ¿Ok? Ahora, hasta aquí hablamos de la donación de una persona viva a una persona viva. Vamos a ver qué pasa cuando se trata de la donación de órganos de una persona muerta a una persona viva, como es la donación de corazón, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí no hay el tema del peligro de la vida. La persona ya está muerta, ¿se entendió? Entonces, ¿cuál va a ser el argumento o cuál es la duda? ¿Okay? Voy a leer un minuto porque veo que hay muchas participaciones y yo, como saben, no puedo leer y hablar al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Bueno, hay muchas cosas aquí. Ana preguntó si voy a morir de hambre porque no tengo recursos, entonces pondría a vender un órgano. No. No, desde el punto de vista judaico, no. Así como, a ver, el cuerpo, otra vez, anoten, tema para otro curso. El cuerpo es considerado sagrado, ¿sí? O sea, entonces yo no tengo dominio o propiedad. Es lo mismo que, por ejemplo, la Torah establece que no podemos, algo mucho más sencillo, no podemos hacernos un tatuaje, ¿ok? O sea, que todo el mundo ahora ande por ahí haciéndose tatuajes, muy bien, pero la Torah lo prohíbe, porque prohíbe atentar contra la integridad del cuerpo que Dios nos otorgó, ¿ok? Entonces, la santidad de la vida no es solo el alma, es el ser en su sentido total, que es alma y cuerpo. No hay tal cosa separada. Entonces, que es un tema apasionante, ¿sí? ¿Cuál es la visión del cuerpo a todo esto? Pero es importante porque si hay un tema de pobreza, quiere decir que estamos en una sociedad terriblemente injusta, donde la sociedad
no puede combatir o no puede hacer lo necesario para que los pobres puedan sobrevivir. Eso hay que atacarlo desde otro lugar, no desde el lugar de la venta de órganos, ¿ok? Ahora, hay un montón de preguntas que preguntaron acerca de muchas normas, voy a tratar después al final, porque no tienen que ver con el tema específico, o de recomendarles alguna bibliografía para que podamos, para que puedan avanzar, ¿ok? Entonces la eutanasia, no se puede la eutanasia. O sea, el tema de la eutanasia, otra vez, desde el punto de vista judaico, vamos a ver ahora el tema de la muerte, pero no existe tal cosa. No se puede matar a otra persona, aun si es porque... Ahora está esto de la muerte alternativa y toda clase de cosas, no sé cómo se llaman en español, muertes paliativas, ¿sí? Muertes inducidas, muertes esto, muertes lo otro. ¿Okay? Entonces, no. ¿Okay? Entonces, vamos a volver un chiquitín al tema de los trasplantes, ¿ok? Voy a compartir la pantalla para que veamos entonces qué pasa con el tema de los trasplantes de una persona fallecida, donde decimos que el tema del peligro de vida ya no existe, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento aquí? El cuestionamiento aquí va a ser otro. Y entonces, ¿cuál es el centro o el eje del problema aquí? El eje del problema aquí tiene que ver con la definición de muerte. O sea, piensen que cuando la halajá se establece en el siglo II, en el siglo III, los conceptos de cómo se determina que una persona está muerta no es exactamente igual que ahora. No le podían hacer un encefalograma para ver si había actividad cerebral o no, ¿ok? Entonces, sin embargo, el Talmud y la Gemara van a confrontarse con esta pregunta acerca de la muerte y van a dar como una serie de síntomas, digamos, que la persona tiene que tener para saber que está muerta. ¿Por qué es importante? Otra vez, porque si la persona está muerta, entonces puedo considerar la posibilidad de una donación de un órgano. Si no está muerta, no le puedo sacar un órgano y dárselo a otro contra su voluntad aparte, ¿no es cierto? O sea, que no voy a sacar a alguien el corazón para dárselo a otra persona, salvo que yo tenga plena seguridad de que esa persona está muerta. Y determinar el momento de la muerte no siempre era fácil. Hoy es más sencillo. ¿Ok? Entonces, en la medicina moderna, la muerte humana se definirá como la muerte cerebral respiratoria, es decir, un estado que se demuestra la detención total e irreversible de la actividad cerebral, incluida también la respiración autónoma, a pesar de que la actividad cardíaca y circulatoria continúen siendo normal. O sea, el corazón puede estar bombeando, pero el cerebro puede estar muerto. ¿Ok? ¿Está claro? Yo no soy médica, así que no me tomen muy en serio. Según la halajá, el órgano. Ahora, ¿qué dice la halajá? La halajá no habla en esos términos. La halajá no habla del cerebro. ¿Okay? Ahora, ¿qué decía la halajá o qué dice la halajá históricamente? ¿Cómo sabemos que la persona está muerta? Porque el órgano cuya falta de actividad define el momento de la muerte cesó su actividad de forma completa e irreversible. Ahora, ¿cuál es ese órgano? ¿El cerebro o el corazón? Esa es la discusión, ¿ok? Entonces, lo que la halajá considera es el paro respiratorio o cardíaco, la destrucción total del cerebro, aunque se conserve la actividad cardíaca, y la ausencia total e irreversible de respiración autónoma, aunque el corazón siga latiendo. O sea que desde el punto de vista lógico hay una coincidencia, ¿no?, con esto de la muerte cerebral, que también es considerada en la halajá como muerte. O sea que en caso de muerte cerebral, digamos, determinada por los médicos, segura, irreversible, donde no hay respiración autónoma y no hay ninguna posibilidad de que vuelva a haber respiración autónoma, ahí podría entonces hablarse de muerte en la cual se puede realizar el trasplante. ¿Ok? Ahora, normalmente los trasplantes esos son en un lapso de tiempo muy breve,
que se pueden realizar. Ahora, otra vez, el tema nuestro no es la medicina, voy a dejar de compartir, sino entender cómo un tema que es del siglo XX es tratado a partir de las fuentes talmúdicas, ¿okay?, que ya se confrontaron con la problemática. O sea, así funciona la halajá. Acuérdense que nuestro tema es la halajá, no los trasplantes. O sea, la halajá funciona de esa manera. Hoy tengo una pregunta en relación a los trasplantes. Busco cuál es el dilema, y el dilema acá es el valor de mi vida y el valor de la vida del otro, en el caso de la donación de órganos, de la persona viva. En el caso de la persona muerta, ¿cuál es el dilema? Saber si la persona está muerta. Que a propósito es un tema que existe hasta hoy. Muchas veces las personas dicen, ¿habrán hecho la donación cuando de verdad la persona estaba ya muerta? O sea, esa sospecha existe en algunos casos, ¿ok? ¿No se habrán apurado los médicos demasiado en hacerle firmar a la familia para que done? No sé si alguna vez lo escucharon, pero yo sí lo escuché. Pasan esas cosas. Entonces, la determinación de la muerte halágica y la supervisión, en este caso rabínica, de cuando se realiza un proceso de trasplante, es para evitar esa clase de situaciones. Ahora, que la norma judía diga eso, creo que ya lo hablamos más de una vez, no quiere decir que los judíos actúen así, ¿ok? O sea, no quiere decir que todos los judíos antes de hacer un trasplante le van a preguntar al rabino. Hay judíos que sí y hay judíos que no. Lo mismo que antes de hacer cualquier otra clase de actividad, porque la mayor parte de los judíos no se rigen de acuerdo a la normatividad. Sin embargo, hay ciertos principios metalágicos, metaéticos, que acompañan a la cultura judía, aunque la persona no siga la norma en el sentido estricto. Y uno de esos principios es lo que acabamos de decir, el valor de la vida. O sea, independientemente de si se trata de un judío observante o un judío no observante, si es un judío más o menos imbuido en su cultura, conoce este concepto de la importancia de la vida. ¿Okay? Lo mismo que se va a dar cuando está en peligro, por ejemplo, una madre en un parto. ¿Quién prima, la vida de la madre o la vida del bebé? Y conforme a la halajá, la respuesta es muy clara, prima la vida de la madre. ¿Okay? O sea, hay que tratar de salvar primero a la madre. ¿Okay? Si se puede también salvar al niño, perfecto. O sea, hay en ciertas cosas que la halajá es muy, muy clara. ¿Okay? Y estos principios van a servir para determinar asuntos hasta el día de hoy. El agua, que se reparte o no se reparte, es lo mismo que la medicina, se reparte o no se reparte. Si yo tengo una medicina que le alcanza, si la toman los dos se mueren. Entonces le doy solo a uno. ¿A qué uno le doy? Ya no hablo del caso en que es mi medicina, ¿ok? Sino que yo tengo que decidir a quién le doy. Entonces, ¿cuál es el criterio que va a primar? ¿El que tiene más posibilidades de vivir o el que está peor? La respuesta parece ser sencilla. El que tiene más posibilidades de vivir. Porque la apuesta es para la vida. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, siempre, por más doloroso que sea, se va a tratar de priorizar a quien tiene más posibilidades de vivir. ¿Ok? Y esos dilemas existieron con el COVID, existen con otras cosas también. Saber, vamos a pasar a otro tema. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Quiero ver si hay alguna pregunta así que pueda contestar fácilmente. Sí, el tema de la tzedaká es un tema que Nidia contestó aquí a la pregunta que se hizo anteriormente, y es lo que traté de decir. O sea, la comunidad tiene que hacerse cargo. En hebreo no, en la Mishnah tenemos una frase muy importante que es Aniei ireja kotmim, o sea, los pobres de tu ciudad priman, que quiere decir que tenemos obligación de procurarnos,
¿sí? Por los pobres que tenemos a nuestro alrededor. Primero la familia, ¿ok? Y después de la familia, la comunidad, o sea, las personas con las cuales convivimos. Una comunidad judía que tiene pobres y no ayuda, está difícil que pueda ser considerada una buena comunidad, ¿ok? ¿Está claro? Ok. Eh, Sí, es verdad lo que dice Damiano. Muchas veces las cosas, como dijimos al principio, dependen de las circunstancias. Nunca la ley puede ser determinada de manera fría, ¿sí? Hay que tener en cuenta las circunstancias, la persona, miles de asuntos que hemos mencionado al principio. Otra vez, para lo importante, para nuestro curso, pues son temas apasionantes, por lo menos para mí, lo importante para nuestro curso, para mí, es que entiendan la relevancia de los textos judíos. O sea, ¿por qué 1000 años después, 1500 años después, seguimos utilizando esas fuentes? O sea, ¿cuál es el impacto y la profundidad que tienen esas normas que hasta hoy podemos seguir basándonos y consultándonos, no viviendo solo de acuerdo a ello, como ya lo vimos, pero sí desarrollando a partir de eso, ¿ok? Entonces, el segundo tema que quiero mostrarles es un tema que también es muy actual, que es el tema de los rescates de los cautivos, ¿ok? Ahora, el rescate de los cautivos es un tema que a veces tiene que ver con secuestros, y en algunos países latinoamericanos está muy de moda, por ejemplo, secuestrar personas para tener rehenes para pedir dinero, ¿ok? O puede tener que ver con otras cosas, como en el caso de Israel, también con el tema de prisioneros de guerra que hay que liberar, ¿sí? Entonces, la pregunta que aparece es, ¿hay que liberar a los cautivos? Número 1. 2, ¿hay que liberarlos a todo precio? 3, ¿quién establece cuál es el límite? ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces vamos a ver qué hace la halajá con esto. Voy a compartir la pantalla para que podamos verlo. ¿Ok? Y vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar por la Gemara, por el Talmud. ¿Ok? El Talmud dice así. En Baba Batra 8b, Raba le dijo a Raba Barmari, con respecto a este asunto, que los sabios declararon que redimir a los cautivos es una gran mitzvah. O sea, redimir a los cautivos es un gran mandamiento. Es algo muy importante. ¿De dónde se deriva? ¿De dónde se aprende que esto es tan importante? Contesta Raba Barmari. Como está escrito, diles. Así, espero que lo estén viendo aquí, ¿ok? Así ha dicho Hashem, el que está destinado a la muerte natural se encontrará con la muerte natural. El que está destinado a la espada se encontrará con la espada. El que está destinado al hambre perecerá de hambre. Y el que esté destinado al cautiverio será capturado. Este es un versículo de Jeremías. En base a este versículo, dice la Gemara, este versículo está organizado de acuerdo con la dureza progresiva. La muerte violenta es más severa que la muerte natural. La muerte por inanición causa sufrimiento mucho mayor que la muerte violenta. Ser capturado es una calamidad mayor que la propia muerte porque incluye todas las demás. O sea, ¿de dónde aprenden los sabios que liberar a los cautivos es una prioridad? De que el cautivo sufre todas esas muertes juntas, ¿sí? O sea, también está capturado, también tiene violencia, también tiene riesgo de muerte y también pasa hambre, ¿ok? Maimónides, que ya es amigo nuestro, dice, Maimónides codifica la conclusión que acabamos de ver y dice así, la redención de los cautivos, estoy acá, la redención de los cautivos tiene prioridad sobre el suministro de alimentos y ropa para los pobres. O sea, siguiendo lo que hablábamos antes, la comunidad está obligada
a suministrar alimentos y ropa a sus pobres. Pero si hay un cautivo que hay que salvar, hay que priorizar al cautivo por encima de los alimentos y la ropa para los pobres. No hay mitzvah más importante que redimir a los cautivos, porque un cautivo está incluido entre los que tienen hambre, los que tienen sed, los que no tienen ropa y está en peligro de muerte. Quien se evade de redimirlo viola las siguientes prohibiciones de la Torá. O sea, Maimónides es, como siempre, muy, muy claro, ¿no es cierto? Y nos dice, no solo que hay que redimirlos, sino que quien no lo hace transgrede una serie de prohibiciones, una serie de mandatos de la Torá. ¿Y cuáles son esos mandatos? Transgrede 4 normas negativas, que son: no endurezcas tu corazón de ayudar al pobre, que aparece en Devarim, en Deuteronomio; no cierres tu mano, que también aparece en Deuteronomio; no te quedes parado contra la vida de alguien que está en peligro, que aparece en Levítico; y no lo subyugues con trabajo duro. O sea, quien no libera a un cautivo está transgrediendo estas 4 cosas, pero no solo eso, sino que está transgrediendo 3 obligaciones que tiene positivas, de cosas que tiene que hacer. Ciertamente abrirás la mano, o sea, que debemos abrir la mano, dar, ¿sí?, dinero para ayudar a los otros. Perdón. Permite a tu hermano que viva contigo, que ya lo vimos, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? O sea, si ama a tu prójimo como a ti mismo, no es una cuestión solo teórica, es, por ejemplo, aquí, si tú no haces nada por liberar al cautivo, estás transgrediendo el tema de amar al prójimo como a ti mismo. Y es más, la halajá, hasta el día de hoy, establece que se puede vender un Sefer Torah, o se puede vender un rollo de la Torah para recaudar dinero para redimir a los cautivos. ¿Ok? Y ahí tienen las fuentes donde aparece en Tosafot, en el Talmud, en Yoredea, que es Shulchan Aruch. O sea, la redención de los cautivos es un tema súper importante. Ahora, si es un tema tan importante, ¿por qué hay dilema? ¿Okay? Vamos a ver dónde aparece el dilema. Y el dilema aparece porque la Mishnah, vimos que el Talmud, pero la Mishnah ya había establecido una cosa muy interesante, y es una norma que dice, fíjense aquí, que no se puede redimir a los cautivos por más de su valor en el mercado debido a Tikkun Olam. Entonces sonó en chino, me imagino. La pregunta es, ¿qué quiere decir Tikkun Olam, por un lado, y por el otro, qué quiere decir la Mishnah cuando habla del valor de mercado de un cautivo? ¿Ok? Entonces, esos 2 conceptos explico brevemente para que entendamos lo demás. El valor de un cautivo tiene que ver, si esto es Mishnah, estamos ahí por el año 200, ¿sí? Entonces, el valor de un cautivo tiene que ver con que la mayoría de los cautivos eran vendidos como esclavos. O sea, ¿qué se hacía con los cautivos que se tomaban en una guerra, en una invasión? Se vendían como esclavos. Y los esclavos tienen un valor en el mercado de esclavos. Si es un esclavo joven, vale más. Si es un esclavo viejo, vale menos. Si es un esclavo sano, con buenos dientes, vale más. Si es un esclavo que está medio, ¿sí?, ya averiado, vale menos. Si es una esclava mujer, entonces hay un mercado. Entonces viene la Mishnah y dice, tú no puedes liberar a alguien por más de lo que es el valor de ese esclavo, ¿sí?, o sea, de ese cautivo en el mercado. ¿Por qué no? Por Tikkun Olam. Tikkun Olam es una palabra que quiere decir algo así como corrección del mundo. O sea, para que el mundo pueda moverse de una manera correcta, podríamos decir, ¿ok? Y aquí hay una cierta dificultad, así como la tenemos nosotros, la tenía la Gemara misma. Entonces, la Gemara intenta explicar qué quiere decir eso de Tikkun Olam, ¿ok?
¿Me siguen o no? A ver las caras. ¿Sí? Ok. La Gemara presenta dos razones que discuten cómo se logra el tikkun olam al limitar el gasto de redención. O sea, si estamos diciendo que hay que limitar el gasto por el cual se redime a los cautivos, la pregunta es lo que tiene que ver con la corrección del mundo. O sea, ¿qué tiene que ver con que el mundo esté mejor? Contesta la Gemara. Uno, la presión financiera será mayor de lo que la comunidad puede soportar. O sea, si tú pagas 4 veces el valor del mercado, la comunidad, porque no es una cuestión privada, sino que generalmente los cautivos los redimían las comunidades, ¿sí? La comunidad no va a poder soportar ese pago. O sea, hay un tema financiero. Pero hay también un tema más de carácter sociológico. Los captores se esforzarán por capturar a otros judíos como resultado de que tú le pagues más. O sea, estás fomentando que sigan los secuestros, porque si tú estás dispuesto a pagar y a pagar bien, es obvio que el captor, el agresor, va a tratar de tomar cuanto más cautivos mejor. ¿Está claro? Entonces, la halajá dice una cosa y es no pagues más de lo que es el valor en el mercado. ¿Ok? Ahora, cuando hay mercado de esclavos es sencillo, la pregunta hoy es mucho más complicada, porque hoy no tenemos mercado de esclavos, ¿no es cierto? Entonces, o no así por lo menos. Entonces, ¿cuál será el costo, el precio que sí hay que pagar y cuál no? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia práctica entre estas dos interpretaciones? ¿Ok? La diferencia es que según la primera razón, o sea, el tema económico, estamos preocupados por el empobrecimiento de la comunidad. Ahora, si viene una persona privada y dice, yo pago, entonces tal vez está resuelto el tema, ¿no es cierto? Viene un millonario y dice, ¿saben qué? No se preocupen, yo pago lo que piden los secuestradores, ¿ok? Ahora, la halajá continúa y dice, eso es verdad, sin embargo, la problemática de que si tú tomas y pagas mucho, fomentas o alientas a los captores a tomar otros prisioneros, no se evita por el tema de que el que pague sea un privado o la comunidad. ¿Se entiende? Son dos visiones. Entonces, finalmente la halajá va a determinar que no se puede pagar más que lo que corresponde. Y la pregunta va a ser, ¿qué es lo que corresponde? ¿Okay? Ahora, hay una excepción muy interesante a esta norma y es la siguiente. La regla de los poskim, según la cual la Takaná, la determinación de no redimir a un cautivo por un precio superior a su valor del mercado, se aplica solo a un tercero que redime a alguien. O sea, si yo tengo que redimir a otro, pero no se aplica al propio cautivo que puede redimirse por el precio que exijan los captores. ¿Ok? O sea, yo me tomara un cautivo en... Había también un tema muy interesante a propósito con los piratas, no sé si saben, que también secuestraban gente, la llevaban, la capturaban y la vendían, ¿sí? Entonces hay también, por eso también el Shulchan Aruch es muy posterior, también se dedica al tema y también en la jurisprudencia medieval aparece el tema. Ahora voy a dejar compartir un minuto. ¿Qué tiene esto que ver con el aquí y el ahora? Esto tiene que ver con varias cosas. Uno, ¿qué pasa hoy cuando en una comunidad judía son secuestradas personas, especialmente sabiendo que son miembros de la comunidad, cosa que pasa en algunos países latinoamericanos, porque se sabe que la comunidad va a tratar de hacer todo lo posible por redimir a esa persona, también si esa persona no tiene el dinero para pagar, ¿ok? Y eso pone a toda la comunidad, sobre todo al liderazgo, ¿no?, de la comunidad, en un gran dilema de hasta dónde hay que llegar,
¿no es cierto? Porque por un lado se quiere salvar a la persona y por el otro, cada vez que uno paga, sabe que está alentando a otros a actuar de la misma manera. Otro dilema muy importante aparece en el Estado de Israel con el tema de los prisioneros, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros tenemos que hacer un canje de prisioneros, pagamos, no en dinero, el Estado paga, ¿sí? 1.000 por uno, 2.000 por uno. O sea, se entregan 2.000 prisioneros terroristas a cambio de un soldado, por ejemplo. ¿Okay? En algunos casos se pagaron miles o se dieron miles de prisioneros para recuperar los cuerpos de soldados muertos, ni siquiera para recuperar a un soldado con vida. Y es una gran pregunta, que como alguien dijo en la pregunta anterior, hay muchas circunstancias, porque si uno debería de llevar por la ley pura y seca, es muy probable que no deberíamos de pagar eso. O sea, es muy probable que no deberíamos de pagar miles, o sea, de entregar miles de prisioneros por el cuerpo de una persona. Sin embargo, desde el punto de vista de las circunstancias sociales, desde el punto de vista de las circunstancias ideológicas, éticas, políticas, llámenlas como quieran, se hace. ¿Okay? Se hace y es lo que la gente espera en general que se haga. O sea, a veces se escuchan voces de personas que se oponen a eso, ¿ok? Pero claro, una cosa es oponerse en la teoría y otra cosa es oponerse cuando el cautivo es tu hijo, es tu primo o es tu papá. Entonces, son temas sumamente complicados, ¿ok? Pero otra vez, volviendo a lo nuestro, es interesantísimo ver, para mí por lo menos, yo espero contagiarles el interés como algo que viene siendo elaborado desde hace tantos siglos, nos puede guiar e iluminar en un problema ético y moral también al día de hoy, ¿ok? Porque en definitiva parecería que los problemas éticos y morales no tienen tiempo, o sea, hay como ciertos problemas que van más allá de eso, ¿ok? Ya se nos fue una hora. Voy a tratar de ver qué escribieron antes de hacer un pequeño cierre, ¿ok? Sí, claro. Ana pregunta si por eso en alguna ocasión ha habido tanta polémica en el intercambio de prisioneros. Siempre que hay intercambio de prisioneros hay mucha polémica, ¿ok? Es un tema muy, 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 muy polémico, ¿ok? Donde el gobierno muchas veces obviamente está atrapado en esa discusión. Ok, el tema del Tikkun Olam, Samuel pregunta, ¿el concepto de Tikkun Olam tiene el mismo significado que se desprende de la Mishnah? Que en la actualidad, ¿puedes explicar un poco más de dónde surge este concepto? Creo que tiene una dimensión sobre sobre la justicia social. Sí, voy a tratar de explicarlo. Tikkun Olam, si lo tomamos tal como es, o sea, en su sentido literal, Tikkun es corrección, Olam es mundo. Lo que Samuel pregunta tiene que ver con que en el siglo XX o finales del siglo XX y siglo XXI, el concepto tomó una dimensión como que está muy de moda, ¿ok? ¿En qué sentido? En mi judaísmo es hacer Tikkun Olam, o sea, yo no cumplo, por ejemplo, normas, no soy un judío observante, pero para mí el judaísmo es traer la justicia al mundo. Y es válido, es una visión que se ha puesto muy de moda, donde lo más importante desde el punto de vista de esa visión tiene que ver con ciertas normas que tienen que ver con la vida social, ¿sí? Con la vida de la sociedad, que está muy bien, pero que muchas veces está desconectado de otros aspectos de la normatividad judía. ¿Okay? Y entonces se pone en la bolsa, digamos, del Tikkun Olam, de la corrección del mundo,
todo lo que tiene que ver con la justicia social, que está bien, pero el Tikkun Olam no es solo la justicia social, es también lo que acabamos de decir, que tiene que ver un poco con que el mundo pueda manejarse de una manera no solo justa, sino también de una manera lógica. O sea, es como que hay una cuestión de common sense, de sentido común, a través del cual el mundo debería de manejarse, ¿sí? Esto que acabamos de decir, por ejemplo, de los cautivos. Yo qué sé si eso es justicia social, pero parecería ser bastante lógico que si nosotros pagamos y pagamos y pagamos, estamos fomentando, ¿no es cierto?, que el otro quiera más. ¿Tiene que ver con la justicia? No sé si tiene que ver con la justicia en el sentido estricto, ¿ok? Entonces, el concepto de Tikkun Olam hoy está muy, muy ampliado. Cuando uno hablaba hace 300 años, a casi nadie se le ocurría decir que hacía tal o cual cosa por Tikkun Olam. Había algunas cosas que la propia Mishnah establecía que eran por Tikkun Olam, ¿ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, nos quedan unos 10 minutos. Voy a tratar de hacer algo que yo quería hacer, no sé si lo voy a lograr, y es hacer un poco un resumen, ¿ok? Así meteórico. Más que un resumen, una hilación para que recordemos un poco de dónde venimos. O sea, nosotros empezamos hablando, si se acuerdan, hace 6 semanas atrás, acerca de la transmisión oral. Empezamos hablando de Moisés, que recibe la ley en el monte Sinaí, y se la pasa a Josué, y Josué se la pasa a los ancianos, y los ancianos se la pasan a los profetas, y los profetas se lo pasan a los hombres de la gran asamblea, y los hombres de la gran asamblea son los que comienzan de alguna manera a reunir la información y codificarla hasta que llega a formarse este gran compendio que es la Mishnah. Así, dicho en un minuto. ¿Okay? Y es importante porque a veces uno se confunde con estos temas que son así difíciles. Entonces, para hacerlo fácil, hay una tradición oral. Llega un momento determinado que esa tradición oral, por un lado, ha crecido demasiado y por el otro hay el riesgo que se pierda a partir de la dispersión del pueblo judío en la diáspora y se comienza la compilación que, como vimos, hizo Yehuda Nasi ahí por el año 190. En esa primera vuelta que fue la Mishnah. La segunda vuelta, si se acuerdan, hablamos de los Amoraim, que son los que van a desarrollar el Talmud. O sea, ¿se acuerdan de la hoja famosa que venía primero la Mishnah y después el Talmud? Entonces, el Talmud va a ser los sabios que van a cuestionar, investigar, inquirir, estudiar, explicar aquello que surge de la Mishnah. Y va a ser el registro de todas esas conversaciones entre los sabios. Por eso vimos que no es un cuerpo organizado, sino que es un cuerpo muy dialogal, ¿sí? Donde hay diferentes opiniones, etcétera, etcétera. Vimos que hay dos grandes áreas, una que es la halajá y otra que es la agadá, o sea, una que son las normas y otras que son los relatos. En este curso nos dedicamos más a las normas, pero no quita que vimos algunos relatos que también son muy simpáticos. ¿Por qué? Porque el relato viene siempre a ayudarnos a entender. O sea, el relato siempre tiene un carácter didáctico, podríamos decirlo así. Y vimos que después del Talmud, la interpretación y el estudio no paran, sino que continúan a partir de los gaonitas o los gaonitas, ¿ok? Que van a ser los que comienzan con el sistema de responsa, si se acuerdan, ¿ok? Que vimos que es un sistema de ida y vuelta de preguntas escritas que van a recibir los sabios y que van a ir contestando y se va a generar un cuerpo, en realidad no un cuerpo, sino muchos, digamos un cuerpo muy amplio, ¿sí? De preguntas y respuestas
acerca del propio Talmud, de la propia halajá, etcétera, etcétera. Llega entonces un momento en que todo esto hay que empezar a codificarlo, ¿sí? Y hablamos de dos grandes personajes. Esto es telegráfico, pero para hacer así más o menos un hilo. Hablamos de Rashi, que vimos que es el comentarista más importante de la Torá y del Talmud, con el cual seguimos estudiando hasta el día de hoy, o sea, 1000 años después. Y hablamos de Maimónides, que hace uno de los primeros intentos de codificación de la ley en un libro que se llamó Mishneh Torah. Vimos que aparte de Maimónides hubo otro libro que se llamó Arba Turim, 4 filas o 4 hileras de Ben Asher, que también fue una codificación más sencilla que la que hizo Maimónides, y que después de esto va a venir Yosef Karo y va a generar, en base a esto, a sus propios comentarios de estos textos, el Shulchan Aruch, ahí por el 1500, que es el código halágico más importante que tenemos también hasta el día de hoy. No quiere decir que no tengamos otros libros, ¿ok? O sea, al día de hoy, entre el 1500 y el 2000 y tantos, tenemos muchos otros libros que se fueron desarrollando y que son consultados cuando uno quiere establecer norma hoy en día. Sin embargo, el Shulchan Aruch sigue siendo así como una piedra fundamental. Y si se acuerdan, vimos que el Shulchan Aruch que escribió Caro, que es de ascendencia sefaradí, va acompañado por los comentarios del Remá, que es de ascendencia ashkenazí, y que cuando estudiamos a los dos en el mismo corpus textual. ¿Ok? Entonces, eso sería más o menos, ¿sí? Digamos, el movimiento, ¿no es cierto?, que nos trae hasta hoy en día. Una cosa que no sé si les dije es el tema de la especialización. Si ya les dije, háganme señas. Porque uno de los temas importantes que hoy tenemos es el tema de la especialización halágica. O sea, cuando en el siglo, yo qué sé, X, un sabio contestaba una pregunta, en general era un sabio, que yo, tomemos a Maimónides, no es el siglo X, es un poco después, pero que tiene un amplio conocimiento de matemática, de ciencia, de astronomía, ¿ok? Ahora, cuando hoy hay una pregunta, la especialización en el siglo XXI es mucho mayor en todos los ámbitos, no solo en la halajá. O sea, hoy un médico es un médico, pero aparte es un pediatra o un cardiólogo o un neurólogo o un neurocirujano o un especialista en la palma de la mano. O sea, no hay posibilidad de abarcar todo el conocimiento, tampoco no en la halajá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer una consulta sobre fertilidad, voy a ir a buscar al experto en halajá que sabe de ese tema, no sabe solo halajá. Probablemente sea un médico. Por ejemplo, en Israel existe un instituto en Jerusalén sobre fertilidad y halajá. Existe un instituto que se llama PUA, ¿okay? Como una de las parteras. ¿Se acuerdan de las parteras de Egipto? Ok. Hay otro instituto que se dedica a tecnología y halajá. Entonces, todo el tema de aparatos, ¿okay?, sí, que se pueden usar en Shabbat a pesar de que son eléctricos. ¿Okay? Ahora, no solo dan respuestas, sino que ellos desarrollan aparatos, crean, ¿okay?, sus propios aparatos. Entonces, es muy importante entender, por eso cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y dónde lo encuentro? Bueno, no es así de fácil, porque no es un libro, sino que cuando uno tiene una pregunta específica hay que ver a dónde recurrir. Si es una pregunta de fertilidad, vamos a tener que ir a buscar respuestas que tienen que ver con fertilidad en los institutos especializados en eso. Y si es un tema de trasplantes, vamos a tener que hablar con médicos rabinos especializados en eso. O sea, las preguntas de halajá hoy, en general, no son preguntas de ¿puedo comer carne si me equivoqué y tomé leche hace 2 horas? ¿Okay? Esa pregunta la puede contestar cualquier rabino de barrio,
o lo puede contestar cualquier judío más o menos conocedor. No hay que ser un gran sabio ni un gran estudioso de la norma, ¿sí?, para contestar preguntas así muy técnicas acerca de la halajá. ¿Ok? Entonces, esto para mí es lo importante que quería transmitirles con el curso. Uno es entender la dinámica, entender, como dijimos al principio, que el judaísmo no vive de acuerdo a la letra de la Torá en el sentido escrito, sino que vive de acuerdo a la interpretación oral y su transmisión que se hizo a lo largo de los siglos. Y por eso muchas personas hacen el error de decir, pero la Torá dice. ¿Y qué si en la Torá dice? Si nosotros no vivimos conforme a lo que la Torá dice, nosotros vivimos de acuerdo a lo que la Torá enseña. ¿Okay? Yo diría que ese es el término. Lo que nosotros aprendemos, la Torá dice ojo por ojo, sí, es verdad, y la Torá también dice que hay que apedrear, y la Torá también dice que hay, pero nosotros no apedreamos gentes, aunque hay culturas que sí apedrean gente hoy en día, ¿ok? Y nosotros no le sacamos ojos ni le cortamos la mano a nadie. No solo no lo hacemos en el siglo XXI, no lo hicimos nunca. ¿Por qué? Porque la interpretación de la cual estamos hablando, como vieron, es inmediata. O sea, surge ya desde el inicio. Moshe recibió en Sinaí el espíritu, lo que podríamos decir, ¿sí?, de la ley, eso que se transmitió siglo a siglo, está ya imbuido desde el inicio. Y eso para mí es lo importante de que quede claro cuando ustedes se acercan a las fuentes del judaísmo y quieren entender el pensamiento judaico y la dinámica, ¿sí? Como ya dijimos al principio, que halajá viene de la palabra lalejet, caminar, ¿sí?, que es una acción dinámica que cambia y se modifica a lo largo del tiempo y, como ya dijimos hoy también, a lo largo de las geografías. ¿Ok? Así que, bueno, no me queda mucho más que desearles a todos que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, que espero que nos encontremos en otros cursos, porque yo me divierto mucho. Y siempre me quejo de que no los dejan hablar, pero eso no importa, aunque sí importa. Es un gusto de verdad poder compartir, y entiendo que nosotros tenemos nuestra Pascua, pero también es la Semana Santa, ¿verdad? Así que estamos todos de fiesta esta semana. Así que bueno, felicidades para todos. Y si Dios quiere, nos vemos de aquí a poco en otros cursos, en otras clases. Voy a entregar parte de los materiales escritos que vimos en los diferentes PowerPoints para que se los puedan subir al sitio y que los tengan, sobre todo los textos que vimos, ¿ok? Y si después de eso hay preguntas o vuelven a escuchar las clases, si hay preguntas, escriban, yo trato de entrar y contestar, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Un cariño.